Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a hablar acerca de los strings en Dart, que no son más que cadenas de caracteres. Eh, Veremos que los strings bueno, los podemos manipular para usar esa información o presentarla según nos convenga. Vamos a hablar acerca de operaciones que se pueden hacer con los strings, como concatenación, interpolación, escapar caracteres especiales, salto de línea y algunos métodos importantes como el método contains, split, starts with y ends with, index of, substring, to uppercase, to lowercase y length. Bueno, vamos a empezar entrando al navegador donde podemos probar nuestro código. Primero que nada, vamos a ver cómo declarar una variable tipo string. Esto se puede hacer utilizando la palabra string, el nombre de la variable, y también utilizando la palabra var, que es un tipo de dato dinámico. Esto significa que podemos cambiar el tipo de dato más adelante. Entonces, tenemos, bueno, para inicializar la variable, podemos colocar nombre string, nombre de la variable y el texto entre comillas, o nombre var y el texto entre comillas. Vamos a utilizar el mismo texto. Y lo podemos, esto ya imprimir. Por ejemplo, nombre string y print nombre var. Ahora, es importante considerar que si nosotros declaramos y inicializamos la variable como un número, utilizando el tipo var, nos va a mostrar un error. No nos va a dejar ejecutar el código. Pero si esto lo hiciéramos más adelante, por ejemplo, aquí le ponemos un número y luego lo queremos cambiar a string, ahí sí nos va a dejar. Entonces es importante recordar esto para que no nos vaya a mostrar error cuando lo ejecutemos. Ahora pasando a cómo hacer un string multilínea. Esto se consigue colocando, multilínea, colocando tres comillas, que pueden ser comillas simples o comillas dobles, y poniendo, por ejemplo, el texto, hola, 1, 2, 3, entre las tres comillas. Y bueno, para imprimirlo, vamos a imprimir, y nos mostrará en consola el texto en varias líneas. Ahora, para concatenar un texto, bueno, lo que podemos hacer es declaramos nuestra variable string, por ejemplo, mi nombre, Ana, apellido, Diana, y bueno, para concatenarlo, una variable nombre concatenado, y ponemos, por ejemplo, hola, me llamo, eh, aquí colocamos el signo de más, un espacio para que no nos vaya a salir todo pegado, ponemos la variable nombre, ponemos otra vez otro espacio, otro más, y ponemos el apellido. Aquí mostramos, imprimimos el nombre. Y ya nos muestra todo el texto en una sola línea. Esto se puede hacer de una forma, digamos, más elegante si utilizamos la interpolación, que nos permite evitarnos colocar estos signos de más en medio, que puede ser muy confuso. Entonces, por ejemplo, siguiendo el ejemplo del nombre y el apellido, tenemos string, nombre interpolado, y ponemos, por ejemplo, hola, me llamo, y tenemos que utilizar el signo de pesos o de dólar, y el nombre de la variable, que sería el nombre y apellido, cada uno con el signo antes de la variable. Y eh, bueno, lo imprimimos. Nombre interpolado, y lo mostramos aquí. Ahora, aquí, por ejemplo, ya nos recomienda que usemos la interpolación para componer cadenas de
los strings. La interpolación también nos sirve para hacer operaciones. Entonces, por ejemplo, que tenemos una variable num1 que le asignamos el valor de 3, una variable num2, asignamos un valor de 5, y luego queremos hacer una variable que nos indique la suma, pero que sea con un string, podemos utilizar la interpolación, pero nos podemos apoyar de las llaves para que nos sea más sencillo verlo. Y bueno, lo imprimimos. Vamos a imprimir nuestra variable suma y la muestra en consola. El resultado es 8. También sirve para mostrar, lo podemos utilizar en funciones. Por ejemplo, tenemos esta función que nos calcula el doble de un número, nos retorna el número multiplicado por 2. Colocamos esto en una variable tipo string que se llama el resultado doble. Tendríamos que utilizar el signo de pesos o de dólar y las llaves. Y aquí llamamos a la función, le pasamos el número para que haga el cálculo y lo podemos igualmente imprimir. Aquí vemos que ya nos muestra en consola. Bueno, el resultado es 10. Esto también nos puede servir para interpolación en listas. Por ejemplo, si tenemos una variable frutas que tenga, por ejemplo, mango, una lista con frutas mango, sandía y aguacate. Y queremos sacar el elemento de la lista que nos diga la primera fruta. Entonces colocamos aquí la primera fruta es, y utilizando este símbolo podemos acceder al valor que se encuentra en la posición 0 en la lista. E igualmente imprimir el resultado. Aquí vemos, por ejemplo, que nos dice la primera fruta. Le damos a run. Ya nos dice la primera fruta es mango. Ahora, pasando al tema de caracteres especiales. Escape, caracteres especiales. Esto se utiliza cuando no queremos que nos tome algunos caracteres como las comillas o la barra invertida como carácter especial en Dart. Entonces, no queremos que haga nada, sino que lo imprime. Entonces, por ejemplo, tenemos una cadena con comillas. Tenemos, por ejemplo, ella dijo, y se utiliza la barra invertida para que no nos tome esto como si quisiéramos ya cerrar las comillas. Lo ponemos así. Y ahora sí nos va a dejar imprimir. También, por ejemplo, si queremos imprimir una dirección de un fichero o un directorio, podemos utilizar algo que se llama cadena raw, que es colocando una R antes de la dirección y ponemos aquí ya, por ejemplo, documentos, directorio, y con esto ya no nos toma en cuenta si queramos utilizarla en diagonal para, para otra cosa. A ver, ah, ¿por qué? Porque si no la pusiéramos así y simplemente lo imprimiéramos, lo que haría sería omitir la diagonal. Entonces, le colocamos la R para que no haga eso.
Ahora, para los saltos de línea, lo que se utiliza es barra N. Entonces, tenemos el texto por salto, tenemos una línea 1, utilizamos barra N, línea 2, barra N, línea 3. Ahora lo imprimimos. Y aquí, aquí está. Okay. Bueno, pasando al tema de los métodos más importantes, tenemos el método Teams, que nos permite identificar si en un string contiene los caracteres que le estamos pasando. Y nos va a indicar a través de true o false si lo tiene o no. Por ejemplo, si tenemos una variable refrán que dice en abril, aguas de y lo imprimimos utilizando el método contain. Queremos saber si tiene la palabra aguas. Le damos a run y nos dice que true, porque sí lo incluye. Para el método split, tenemos una variable email y tenemos mi nombre, arroba, imprimimos email, punto, split. Queremos que lo divida con el arroba, colocamos aquí el arroba, y lo que nos va a imprimir es una lista con mi nombre por un lado y gmail.com por el otro lado. Para el método startSmooth, vamos a utilizar el mismo el refrán. Entonces, si tenemos, lo que queremos es saber si empieza con la letra E, colocamos refrán.startWith, colocamos entre comillas la letra que queremos retar. Por ejemplo, si le pongo la E minúscula, me va a decir que es false. Entonces, colocamos la E mayúscula si me va a indicar que es true. ¿Por qué? Porque es sensible a mayúsculas y minúsculas. De la misma manera, en switch, vamos a ponerle la L dentro de los paréntesis. Y bueno, nos tiene que indicar que es true. Ahora, el index of nos permite saber cuál es la posición de un carácter dentro de una cadena. Entonces, si queremos saber, por ejemplo, el carácter de la arroba dentro del email, utilizamos este método y nos va a decir que la posición es la 8. ¿Por qué? Porque comienza contando desde el 0. Ahora, el método substring nos permite saber em, cuál es el carácter que se encuentra en una posición. Entonces, por ejemplo, si colocamos substring 8, no nos permite saber el carácter, nos permite sacar el resto de caracteres después de la posición que estamos indicando. Entonces, si le decimos 8, nos va a decir arroba gmail.com. ¿Por qué? Porque desde aquí comienza él a contar. Ahora, el método toUpperCase nos permite saber, eh, nos permite cambiar, eh, nos permite cambiar todos los caracteres a mayúscula y lowercase nos permite cambiar todos los caracteres. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos el método length, que nos permite saber el número de caracteres que tiene nuestro string. Y bueno, podemos ver que tiene 18 caracteres. Y bueno, esto sería todo. Espero que haya quedado claro. Espero que haya quedado claro y nos vemos pronto. Adiós.